Hoy vamos a hablar de algo que vive en nuestra piel, un microorganismo que nos acompaña a todos los días. Se llama Malassezia, y créanme, tiene una historia fascinante. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué podría conectar algo tan común como la caspa, con unas manchitas blancas que a veces aparecen en la espalda, y para hacerlo más interesante con el clima del norte de Argentina? Suena como un acertijo, ¿verdad? Bueno, la respuesta a todo esto es una sola palabra: Malassezia, el lomo del que vamos a hablar hoy. Ok, este es nuestro plan de vuelo para entender a Malassezia. Primero vamos a ver qué es exactamente este residente de nuestra piel. Luego, por qué le gusta tanto la grasa. Entenderemos qué es la pitiriasis versicolor, también su conexión con la caspa y finalmente cómo los médicos le siguen la pista. Muy bien, arranquemos con lo básico. ¿Quién es este compañero de viaje que tenemos en la piel? Y aquí viene el primer dato clave. Y es fundamental que esto quede claro desde el principio. Malassezia no es un patógeno externo, no es algo que uno se contagia por ahí. Es un hongo, una levadura para ser más precisos, que forma parte de nuestra flora normal, o sea, vive en la piel de la gran mayoría de los adultos de forma completamente natural. Ahora, vamos a ponernos un poco más técnicos, pero es súper interesante. Biológicamente es una levadura que puede formar algo llamado hifas, que son como unos filamentos o bracitos. Pero, y aquí está el detalle, no se le considera un hongo dimórfico verdadero. ¿Qué significa eso? Que no hace el cambio clásico de levadura a modo dependiendo de la temperatura, como sí lo hacen otros hongos. Y es justamente esa capacidad de formar hifas lo que le da las herramientas para causar los problemas que veremos más adelante. Entonces, si acabamos de decir que es normal tenerlo, la pregunta es obvia: ¿por qué a veces se convierte en un problema? Y la respuesta, como en tantas cosas en biología, es una cuestión de equilibrio. La clave de todo, el secreto para entender a Malassezia, está en una sola palabra: es lipofílico. ¿Y qué quiere decir esto? Simple, le encanta la grasa. Se alimenta de los lípidos, de los aceites que produce nuestra propia piel, el sebo. Esta característica es literalmente el motor de todo lo que vamos a contar a continuación. Sabiendo que come grasa, podemos imaginarnos cuál es su ambiente ideal, ¿no? Es como un buffet libre para él. Pieles grasas o seborreicas, zonas donde producimos mucho sebo, como el cuero cabelludo, el pecho, la espalda. Y si a eso le sumamos calor, humedad y sudor, bueno, hemos creado el paraíso perfecto para que Malassezia pase de ser un residente tranquilo a un vecino ruidoso que organiza una fiesta sin control. ¿Recuerdan el acertijo del principio sobre el norte de Argentina? Pues aquí está la explicación. Esto no es solo una suposición. Miren estos datos de prevalencia. En zonas de Argentina con climas más cálidos y húmedos, como Misiones o Corrientes, los problemas asociados a Malassezia son mucho más frecuentes. En el centro es moderado, y en el sur, donde el clima es más frío y seco, la prevalencia baja. Es la prueba perfecta de que el ambiente lo es todo para este hongo. Ok, ya sabemos quién es y qué le gusta. Ahora, ¿qué aspecto tiene cuando esa fiesta de la que hablábamos se descontrola? La manifestación más clásica, su firma, por así decirlo, es la pitiriasis versicolor. Antes de seguir, un punto crucial importantísimo. La pitiriasis versicolor no es contagiosa, no es algo que se pega o se transmite. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, todos tenemos ya el hongo. El problema no es tenerlo en exceso. Es un desequilibrio de nuestra propia flora, no una infección que viene de fuera. Bien, ¿y cómo se produce ese cambio de color en la piel? La bioquímica detrás es fascinante. A ver, sigamos los pasos. 1. Malassezia crece de más. 2. Este hongo empieza a producir y liberar una sustancia llamada ácido acelaico. 3. Este ácido tiene un trabajo muy específico, inhibe a una enzima llamada tirosinasa. Y 4. La tirosinasa es la responsable de producir melanina, nuestro pigmento natural. Si la bloqueamos, la piel de esa zona no puede producir color, y por lo tanto no se broncea. Así es como aparecen esas manchitas más claras, o máculas hipopigmentadas. Pero esperen, que la historia se pone todavía más interesante, porque Malassezia tiene una doble cara. Por un lado, con el ácido acelaico puede causar hipopigmentación, o sea, las manchas blancas. Pero por otro lado, la propia inflamación que genera su sobrecrecimiento puede, en algunas personas, hacer lo contrario, estimular a los melanocitos y causar hiperpigmentación, o sea, manchas más oscuras, de un tono café. Es el mismo hongo, pero con dos posibles resultados opuestos. Dejemos las manchas un momento y hablemos de algo que probablemente es mucho más conocido: la caspa. Pues sí, Malassezia también es un actor principal en la llamada dermatitis seborreica.
Pero ojo, aquí también hay un matiz importante. No podemos decir que malacesia sea la causa de la caspa. Es un cofactor. ¿Qué significa? Que es una pieza necesaria del rompecabezas, pero no es la única. Hay otros factores como la predisposición genética o la respuesta inflamatoria de cada persona que también entran en juego. Es una combinación de elementos. Entonces, ¿cómo participa malacesia en este proceso? Bueno, tiene su propio arsenal de herramientas bioquímicas, lo que los científicos llaman factores de virulencia. Por ejemplo, tiene una enzima llamada lipasa, que lo que hace es romper el sebo de nuestro cuero cabelludo y convertirlo en ácidos grasos que son muy irritantes. También tiene fosfolipasa y proteasa, que aumentan la inflamación y la descamación. Y por supuesto, el ya conocido ácido aceleico, que ya vimos que afecta a la pigmentación. Muy bien, hemos visto al sospechoso y sus métodos. Ahora, ¿cómo hacen los médicos para confirmar que malacesia es el culpable? Vamos a ver el trabajo de detective que se hace en la clínica. El primer paso es la observación clínica. Se buscan esas máculas típicas en las zonas seborreicas, como el pecho o la espalda. Luego hay una maniobra muy clásica, el signo de la uñada. Si se raspa suavemente la lesión, aparece una descamación muy fina. Y una herramienta muy útil es la lámpara de Wood, que es una luz ultravioleta que al apuntar a la piel hace que las zonas con sobrecrecimiento de malacesia emitan una fluorescencia muy característica, de un color amarillo verdoso. Pero la confirmación, la prueba reina, se ve en el microscopio. Se toma un raspado de la piel, se pone en un portaobjetos y lo que se busca es una imagen que los microbiólogos describen de una forma muy gráfica. Espaguetis con albóndigas. Los espaguetis son las hifas, esos filamentos, y las albóndigas son las levaduras redondas. Ver esta imagen es considerado patognomónico. Es una palabra un poco rara, pero en medicina significa que es un signo tan específico que si lo vemos, confirma el diagnóstico sin lugar a dudas. Así que tenemos el examen directo, que es rápido y barato, pero a veces se necesita ir un paso más allá y hacer un cultivo en el laboratorio. Y aquí volvemos al principio de todo. Como malacesia es lipofílico, no va a crecer en los medios de cultivo normales, como el medio Saburaud. Hay que ayudarlo. Se le tiene que añadir una fuente de lípidos, como aceite de oliva estéril, directamente sobre el medio. Si no, el hongo simplemente no crece. Es una prueba más de que su vida gira en torno a la grasa. Y esto nos deja con la pregunta final. Si vive con nosotros, si forma parte de nuestro ecosistema, ¿es malacesia un amigo o un enemigo? Y la verdad es que la respuesta no es tan simple. No es ni una cosa ni la otra, o quizás es las dos. Es un comensal, un habitante normal de nuestra piel que, en condiciones de equilibrio, no causa ningún problema. Pero cuando ese equilibrio se rompe, se convierte en un oportunista. Comprender esta relación, esta dualidad, es fundamental para entender cómo funciona nuestra propia piel.